El sol del desierto de Arizona se desvanecía en 1887, pintando el horizonte de rojo sangre. Entre los cactus espinosos y las rocas agrietadas por el calor, una niña de apenas 8 años yacía inconsciente junto a los restos humeantes de una carreta destrozada. Sus padres, pioneros alemanes que buscaban una nueva vida en el oeste, habían sido víctimas de bandidos despiadados que no dejaron nada más que cenizas y dolor. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo infinito, una manada de lobos hambrientos emergió de las sombras, sus ojos amarillos brillando con una sed mortal. La pequeña Emma despertó al escuchar los gruñidos que se acercaban, pero sus piernas no respondían. El terror se apoderó de su corazón cuando vio las siluetas amenazantes rodeándola lentamente. Justo cuando el lobo alfa se preparaba para atacar, una figura imponente apareció en la cresta de una colina rocosa. Un guerrero apache, con su lanza alzada hacia los cielos, se recortaba contra la luna llena como una visión ancestral de fuerza y honor. ¿Podrá este encuentro fortuito entre dos mundos diferentes cambiar el destino de una niña indefensa? ¿Qué secretos oculta este apache solitario y cómo un simple acto de misericordia desencadenará una cadena de eventos que sacudirá toda la región? Quédate hasta el final para descubrir una historia que te llegará al corazón y cambiará tu perspectiva sobre la verdadera naturaleza del heroísmo. La noche del desierto envolvía el paisaje árido con su manto de silencio mortal. Emma Hoffman, de 8 años, despertó con el sabor metálico del miedo en la boca. Sus ojos azules, heredados de su madre alemana, se abrieron para encontrarse con una realidad que parecía sacada de sus peores pesadillas. A su alrededor, los restos carbonizados de la carreta familiar humeaban todavía, liberando un olor acre que mezclaba madera quemada con algo más siniestro que su mente infantil se negaba a procesar. El viento del desierto susurraba entre los saguaros gigantes, esos centinelas espinosos que habían sido testigos silenciosos de la tragedia. Emma intentó ponerse en pie, pero un dolor punzante le atravesó la pierna izquierda. Durante el ataque de los bandidos había caído de la carreta y se había golpeado contra una roca afilada. Ahora, la sangre seca se había convertido en una costra oscura que le impedía moverse con normalidad. «Mamá, papá», murmuró con voz quebrada, pero solo el eco de su propia desesperación le respondió. Los recuerdos comenzaron a filtrarse en su mente como agua a través de una presa rota. Recordaba las risas de su padre, Hans, mientras conducía la carreta por el sendero polvoriento. Su madre, Greta, había estado cantando una canción alemana que hablaba de esperanza y nuevos comienzos. Habían vendido todo en su pueblo natal de Baviera para buscar una nueva vida en las tierras prometidas del oeste americano, donde se decía que cualquier hombre trabajador podía labrar su propio destino. Pero el destino había tenido otros planes. Los bandidos habían aparecido como demonios surgidos de la tierra misma. 5 hombres endurecidos por años de violencia y desesperación, liderados por un individuo de mirada fría al que los otros llamaban serpiente. Emma recordaba perfectamente sus ojos, grises como el acero, vacíos de cualquier rastro de humanidad. Había sido él quien había disparado primero, derribando a su padre de un tiro certero al pecho. Su madre había intentado protegerla, cubriéndola con su propio cuerpo, mientras los bandidos saqueaban la carreta. Pero cuando encontraron la pequeña bolsa de monedas de oro que su padre había guardado para comprar tierras, la codicia se transformó en algo aún más oscuro. Los gritos de su madre todavía resonaban en los oídos de Emma, mezclándose ahora con el aullido distante de los lobos que se acercaban. El sonido la devolvió bruscamente al presente. A unos 50 metros de distancia, pudo distinguir las siluetas furtivas de la manada. Eran 7 lobos, quizás 8, moviéndose con esa precisión letal que solo poseen los depredadores hambrientos. El lobo alfa, un macho imponente de pelaje gris plateado, se detuvo y la observó con una inteligencia perturbadora. Sus ojos amarillos brillaban como llamas en la oscuridad, evaluando a su presa con una paciencia que helaba la sangre. Emma sabía que iba a morir. A los 8 años ya había visto suficiente muerte para entender su inevitabilidad.
Pero algo dentro de ella, quizás el mismo espíritu indomable que había llevado a sus padres a cruzar un océano en busca de sueños, se negaba a rendirse sin luchar. «¡Váyanse!», gritó con toda la fuerza que pudo reunir, agitando los brazos frenéticamente. «No me van a comer sin pelear». Los lobos se detuvieron, sorprendidos momentáneamente por la ferocidad inesperada de su pequeña presa, pero el hambre era más poderosa que la curiosidad, y reanudaron su avance lento y calculado. Fue entonces cuando la tierra misma pareció temblar. Un grito de guerra atravesó la noche, como el rugido de un águila gigante. Era un sonido primitivo, ancestral, que hablaba de batallas libradas bajo cielos infinitos y honor ganado con sangre y coraje. Los lobos se detuvieron en seco, sus orejas se irguieron y sus cuerpos se tensaron como resortes listos para saltar. Desde la cresta rocosa de una colina cercana, una figura emergió contra el telón de fondo de la luna llena. Era un hombre alto y poderoso, con la musculatura definida de quien ha pasado toda su vida luchando contra los elementos. Su piel bronceada brillaba bajo la luz plateada, y su cabello negro como la obsidiana caía en trenzas decoradas con plumas de águila y cuentas de turquesa. Ka'Sentai, cuyo nombre en apache significaba corazón de guerrero, descendió por la pendiente rocosa con una gracia felina que desafiaba las leyes de la física. En su mano derecha portaba una lanza ceremonial, tallada en madera de roble y coronada con una punta de sílex que había sido bendecida por los chamanes de su tribu. En su mano izquierda llevaba un arco hecho del cuerno del gran bisonte, con una cuerda trenzada de tendones de ciervo. Sus ojos, negros como la noche profunda, se fijaron primero en los lobos, luego en la niña herida. En una fracción de segundo, evaluó la situación con la precisión de un estratega nato. Los lobos eran formidables, pero él había cazado bestias mucho más peligrosas en las montañas sagradas de su pueblo. La niña estaba herida, pero viva, y algo en su postura desafiante le recordó a su propia hermana menor, quien había muerto años atrás en una incursión de soldados estadounidenses. El lobo alfa gruñó, mostrando colmillos amarillentos que brillaban como dagas bajo la luna. Era un macho experimentado, un superviviente que había liderado su manada a través de inviernos brutales y sequías despiadadas. No iba a ceder su presa fácilmente. Ka'Sentai plantó su lanza en la tierra con un golpe seco que resonó como un trueno. Luego, lentamente, se llevó las manos a la boca y emitió otro grito de guerra, esta vez más largo y modulado. Era una llamada ancestral, un desafío directo que cualquier depredador entendería. Este territorio ahora tenía un nuevo protector. Los lobos se miraron entre sí, sus instintos primitivos evaluando las probabilidades. Habían visto hombres antes. Los habían cazado incluso cuando la desesperación los había vuelto lo suficientemente valientes. Pero este hombre era diferente. Emanaba una confianza letal que hablaba de incontables batallas libradas y ganadas. Sus movimientos eran fluidos como los de un puma, y la forma en que sostenía sus armas sugería que sabía exactamente cómo usarlas. Emma observaba la escena con una mezcla de terror y fascinación. Había escuchado historias terribles sobre los salvajes apaches, relatos que pintaban a todos los nativos como demonios sedientos de sangre que se deleitaban torturando a los colonos blancos. Pero el hombre que estaba frente a ella no se parecía en nada a esos cuentos de horror. Había algo noble en su postura, una dignidad ancestral que trascendía las barreras del idioma y la cultura. El lobo alfa tomó su decisión. Con un aullido breve y gutural, se retiró lentamente, seguido por el resto de la manada. No valía la pena arriesgar las vidas de su familia por una presa, sin importar cuán apetitosa fuera, cuando un guerrero experimentado estaba dispuesto a defenderla hasta la muerte. Cuando los últimos rastros de los lobos desaparecieron entre las sombras, Ka'Sentai se volvió hacia Emma. La niña se encogió instintivamente, su mente llenándose de todas las historias de horror que había escuchado sobre los pieles rojas. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo inesperado sucedió. En los ojos del apache, Emma no vio crueldad ni salvajismo. Vio dolor, una tristeza profunda que reconoció porque la había visto en el espejo de los ojos de su madre durante esos últimos momentos terribles. Vio soledad,
el tipo de aislamiento que solo conocen aquellos que han perdido todo lo que alguna vez amaron. Y por encima de todo, vio compasión. Kha Sentai se acercó lentamente, sus manos extendidas en un gesto universal de paz. Había aprendido algunas palabras de inglés durante sus años como explorador para el ejército, antes de que la traición de los hombres blancos lo convirtiera en un fugitivo. Su voz era profunda y resonante cuando habló, teñida con un acento que hablaba de idiomas más antiguos que las montañas mismas. «Niña pequeña segura ahora», dijo con una pronunciación cuidadosa. «Kha Sentai no lastimar. Lobos se fueron». Emma lo observó con los ojos muy abiertos, su cuerpo temblando por una mezcla de shock, frío y terror residual. Quería hablar. Quería agradecerle por salvar su vida, pero las palabras se atoraban en su garganta como piedras. El apache se detuvo a unos metros de distancia, respetando su miedo instintivo. Lentamente, se quitó una bolsa de cuero que llevaba colgada del cinturón. De ella, extrajo un pequeño recipiente hecho de calabaza seca, lleno con agua fresca de un manantial sagrado en las montañas. Sin decir palabra, lo colocó en el suelo entre ellos y retrocedió unos pasos. «Agua», dijo simplemente. «Beber». Emma miró el recipiente con ojos hambrientos. Su garganta estaba reseca como el cuero viejo, y sabía que sin agua no sobreviviría otra noche en el desierto. Pero años de advertencias sobre los trucos de los indios la mantenían paralizada de miedo. Kha Sentai entendió su dilema. Con movimientos deliberadamente lentos, tomó su propia bolsa de agua y bebió de ella, mostrándole que el líquido no estaba envenenado. Luego sonrió, y fue entonces cuando Emma vio algo que la sorprendió completamente: bondad genuina. Con movimientos temblorosos, se acercó al recipiente y bebió. El agua estaba fría y pura, con un sabor ligeramente mineral que hablaba de profundidades montañosas y arroyos cristalinos. Era la cosa más deliciosa que había probado en su vida. «Gracias», murmuró, y aunque sabía que él probablemente no entendía español, la gratitud en su voz era universal. Kha Sentai asintió solemnemente. Luego señaló hacia los restos humeantes de la carreta y preguntó con su inglés limitado: «¿Familia?». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas frescas. Asintió, incapaz de pronunciar las palabras que confirmarían que estaba completamente sola en el mundo. El apache cerró los ojos por un momento, como si estuviera ofreciendo una oración silenciosa por las almas perdidas. Cuando los abrió, su expresión se había endurecido con una resolución que hablaba de decisiones irrevocables. Se acercó a Emma y, con gestos cuidadosos, examinó su pierna herida. La herida no era mortal, pero necesitaba atención. De su bolsa medicinal extrajo hierbas curativas que su abuela le había enseñado a usar: hojas de salvia para limpiar la herida, corteza de sauce para aliviar el dolor y musgo especial que crecía solo en las cuevas sagradas para ayudar a la cicatrización. Mientras trabajaba en silencio, Emma lo observaba con una curiosidad que gradualmente reemplazaba a su miedo. Sus manos eran sorprendentemente gentiles para alguien que obviamente era un guerrero. Las cicatrices que cruzaban sus brazos y torso hablaban de incontables batallas, pero la forma en que trataba su herida era más delicada que la de cualquier doctor que hubiera conocido. «¿Por qué me ayudas?», preguntó en español, sabiendo que él no entendería las palabras, pero esperando que captara la intención. Kha Sentai se detuvo en su trabajo y la miró directamente a los ojos. Por un momento pareció luchar con algún recuerdo doloroso. Luego, en su inglés quebrado pero cargado de emoción, respondió: «Mi hermana, pequeña como tú, soldados azules, ella murió. No pude salvar». Su voz se quebró ligeramente. Tal vez, Gran Espíritu me da segunda oportunidad». Emma no entendió todas las palabras, pero el dolor en su voz era inconfundible. De alguna manera, este extraño guerrero que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo había perdido tanto como ella. En ese momento, la barrera entre dos culturas se desvaneció, reemplazada por el entendimiento universal del sufrimiento compartido. Cuando terminó de curar su herida, Kha Sentai se incorporó y miró hacia el este, donde el primer resplandor del amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa pálido.
Sabía que pronto habría actividad en la región. Los bandidos podrían regresar o, peor aún, una patrulla del ejército estadounidense podría aparecer. Su presencia aquí pondría en peligro tanto a la niña como a él mismo. Pero no podía abandonarla. No después de haber visto la misma expresión perdida en sus ojos que había visto en los de su hermana pequeña durante esos últimos momentos terribles. Tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas sus vidas para siempre. Con gestos cuidadosos, levantó a Emma en sus brazos. Ella se tensó momentáneamente, pero luego se relajó contra su pecho. Podía sentir la fuerza protectora que emanaba de él, una sensación de seguridad que no había experimentado desde la muerte de sus padres. «Te llevo lugar seguro», murmuró Kha Sentai en su inglés imperfecto. «Gente buena a cuidar de ti». Mientras se dirigían hacia las montañas distantes, ninguno de los dos podía imaginar que este simple acto de misericordia, un apache salvando a una niña alemana en el desierto de Arizona, desencadenaría una cadena de eventos que involucraría a tribus enteras, al ejército estadounidense, y cambiaría para siempre la historia de esa región fronteriza. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, pintando el desierto de oro líquido. Y en algún lugar entre esas montañas sagradas, dos almas rotas comenzarían el largo proceso de sanación mutua, sin saber que su encuentro fortuito ya había sido observado por ojos que convertirían su historia de supervivencia en algo mucho más grande y peligroso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. 3 días después del rescate, Emma despertó en un lugar que parecía sacado de un sueño. Estaba acostada sobre pieles suaves de ciervo, en el interior de una cueva natural, cuyas paredes estaban decoradas con pinturas antiguas que contaban historias de cazadores, espíritus y animales sagrados. La luz del sol se filtraba a través de una abertura en el techo, creando rayos dorados que danzaban sobre los símbolos ancestrales. El sonido de agua corriendo llegaba desde algún lugar cercano, una melodía cristalina que hablaba de frescura y vida eterna. Emma se incorporó lentamente, notando que su pierna ya no dolía tanto. Alguien había cambiado sus vendajes mientras dormía y podía oler las hierbas medicinales que aceleraban su curación. Kha Sentai, llamó suavemente, usando el nombre que él le había enseñado durante su viaje a través del desierto. Una voz femenina le respondió en apache, seguida de pasos suaves sobre la roca lisa. Una mujer de mediana edad apareció desde las profundidades de la cueva, llevando un cuenco humeante de algo que olía deliciosamente a hierbas y carne cocida. Su rostro era gentil, pero marcado por líneas que hablaban de años de preocupación y pérdida. Sus ojos, del mismo color obsidiana que los de Kha Sentai, brillaban con una calidez maternal que Emma reconoció inmediatamente. La mujer le habló en apache, su voz suave y reconfortante, aunque Emma no pudiera entender las palabras. Luego señaló hacia sí misma y dijo claramente, «Ishkainai», antes de señalar hacia Emma con una expresión interrogante. «Emma», respondió la niña tocándose el pecho. «Emma Hoffman». Ishkainai sonrió y repitió el nombre varias veces, probando la pronunciación extranjera en su lengua. Luego le ofreció el cuenco de comida, haciendo gestos para indicar que debía comer. El caldo estaba delicioso, lleno de carne tierna y vegetales que no reconocía, pero que sabían a tierra y lluvia de montaña. Mientras comía, Emma observó a Ishkainai con curiosidad creciente. A diferencia de las historias que había escuchado sobre las mujeres indias, esta mujer irradiaba una dignidad serena y una inteligencia aguda. Sus ropas estaban bellamente decoradas con cuentas y bordados intrincados, y llevaba joyas de turquesa y plata que reflejaban años de habilidad artesanal. Kha Sentai apareció en la entrada de la cueva, bloqueando momentáneamente la luz del sol con su figura imponente. Había estado cazando, según pudo deducir Emma por el conejo y las plantas silvestres que llevaba. Su expresión se suavizó cuando vio que ella estaba despierta y comiendo. «Emma fuerte», dijo en su inglés cuidadoso. «Ishkainai dice tú guerrera pequeña». Emma se ruborizó ante el cumplido. Durante los últimos días había comenzado a entender que en la cultura apache, ser llamado guerrero era uno de los honores más grandes que se podía recibir.
Kang Sentai se sentó en cuclillas junto a ella y comenzó a explicarle, con una mezcla de inglés, gestos y dibujos en la tierra, dónde se encontraban. Esta cueva era uno de los lugares más sagrados para su pueblo, un santuario natural donde los espíritus de los antepasados todavía caminaban y donde el agua que brotaba de las profundidades de la montaña tenía propiedades curativas. Muy pocos blancos han visto este lugar, le dijo con seriedad. Tú eres especial. Emma no entendía completamente por qué la habían traído a un lugar tan sagrado, pero podía sentir la reverencia en la forma en que tanto Ka Sentai como Ish Kainai se movían por la cueva. Era como estar dentro de una catedral natural, donde cada eco y cada rayo de luz parecían cargados de significado espiritual. Durante las siguientes semanas, Emma se sumergió en un mundo completamente diferente al que había conocido. Ish Kainai, quien resultó ser la hermana mayor de Ka Sentai y una curandera respetada, se convirtió en su maestra gentil. Le enseñó a identificar plantas medicinales, a tejer cestas con fibras de yuca y a preparar alimentos tradicionales usando métodos que habían sido perfeccionados durante generaciones. Ka Sentai, por su parte, le enseñó habilidades de supervivencia que ninguna niña alemana habría aprendido jamás en la civilización. Le mostró cómo leer las señales del desierto, qué nubes traían lluvia, cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de los pájaros, cómo moverse silenciosamente por terreno rocoso y cómo distinguir entre las plantas que sanaban y las que mataban. Pero más importante que cualquier habilidad práctica, le dieron algo que había perdido el día que murieron sus padres: una familia. Emma descubrió que Ka Sentai había sido un explorador para el ejército estadounidense años atrás, antes de que una traición terrible lo convirtiera en fugitivo. Su conocimiento del inglés provenía de esos días, cuando había servido como puente entre dos mundos que parecían destinados a destruirse mutuamente. Yo creía en paz, le confesó una noche mientras observaban las estrellas desde una cornisa rocosa. Pensé que si Apache ayudaba a soldados blancos, tal vez encontraríamos camino para vivir juntos. Su voz se tornó amarga cuando continuó. Pero soldados blancos no querían paz, querían tierra, querían oro, y cuando mi gente se negó a irse de montañas sagradas, soldados mataron a muchos. Mataron a mi hermana pequeña, Desba. Solo tenía 6 años. Emma sintió que se le encogía el corazón. Ahora entendía el dolor que había visto en sus ojos esa primera noche. Ka Sentai había perdido a su familia de la misma manera brutal que ella había perdido la suya. «¿Por eso me salvaste?», preguntó en el español que él había comenzado a entender gradualmente. Ka Sentai asintió lentamente. «Cuando vi a ti rodeada por lobos, vi a Desba. Vi oportunidad de, ¿cómo se dice?, redimir. Gran Espíritu me dio segunda oportunidad de proteger niña pequeña». Esa conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Emma dejó de ver a Ka Sentai como su salvador y comenzó a verlo como su hermano mayor adoptivo. Él, a su vez, encontró en cuidarla una forma de sanar las heridas que habían estado sangrando en su alma durante años. Pero la paz de su santuario montañoso no podía durar para siempre. Una mañana, mientras Emma practicaba tejido con Ish Kainai, Ka Sentai regresó de su expedición de caza con una expresión sombría. Había visto señales preocupantes: huellas de caballos cerrados en patrones militares, fogatas extinguidas que indicaban que patrullas del ejército estaban explorando la región, y lo más ominoso de todo, había encontrado carteles ofreciendo una recompensa considerable por la captura de la niña alemana desaparecida. «Alguien sabe que tú estás viva», le dijo con gravedad. «Alguien te busca». Emma sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. En las semanas que había pasado con su familia adoptiva Apache, había comenzado a sanar no solo físicamente, sino emocionalmente. Por primera vez desde la muerte de sus padres, había vuelto a sentirse segura y amada. La idea de ser arrancada de este refugio la aterrorizaba más que los lobos que habían estado a punto de devorarla. «No me iré», declaró con la ferocidad de una niña de 8 años que había aprendido que la vida podía arrebatarte todo lo que amabas en un instante. «Esta es mi familia ahora.
Ka-Sentai intercambió una mirada significativa con Ish-Kainai. Habían estado temiendo este momento desde el día que la trajeron al santuario. Sabían que eventualmente el mundo exterior vendría a reclamarla, pero habían esperado tener más tiempo. «Emma», dijo Ka-Sentai con voz gentil pero firme, «tú tienes vida diferente esperando. Gente de tu sangre, tal vez familia en tierras lejanas. No puedes quedarte con nosotros para siempre». «No quiero otra vida», gritó Emma, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Quiero quedarme aquí con ustedes. Ustedes son mi familia ahora». Ish-Kainai se acercó y abrazó a la niña llorosa, murmurando palabras consoladoras en apache. Aunque no hablaba inglés ni español, entendía perfectamente el dolor de una niña que había encontrado amor y seguridad solo para que le dijeran que tenía que renunciar a ello nuevamente. Esa noche, mientras Emma dormía inquietamente, Ka-Sentai e Ish-Kainai mantuvieron una larga conversación en su idioma nativo. Hablaron sobre el deber, sobre el sacrificio y sobre las decisiones imposibles que a veces la vida nos obliga a tomar. También hablaron sobre los rumores que habían estado circulando entre las tribus, rumores sobre soldados que estaban usando la búsqueda de la niña como excusa para adentrarse más profundamente en territorio apache sagrado. Al amanecer, Ka-Sentai había tomado una decisión que cambiaría todo. Se acercó a Emma, que estaba despierta pero fingiendo dormir, y le habló con una voz cargada de emoción apenas contenida. «Emma, hermana pequeña mía, tengo plan, pero es peligroso, y necesito que seas valiente como guerrera apache». Emma se incorporó inmediatamente, secándose las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. «¿Qué clase de plan?» «Vamos a llevarte con gente de tu propia sangre como debe ser», comenzó Ka-Sentai. «Pero antes, vamos a asegurar que nadie pueda usar tu historia para lastimar a mi pueblo. Vamos a contar verdad al mundo, que Apache no es salvaje que roba niñas blancas, sino protector que salva vida inocente». Emma frunció el ceño, no entendiendo completamente lo que él quería decir. Ka-Sentai continuó. «Hay misionero en pueblo de Tucson, hombre bueno que habla tanto apache como inglés. Padre Miguel, lo llaman. Él ayudará a contar nuestra historia verdadera, ayudará a encontrar familia buena para ti, y tal vez ayudará a que mi gente y tu gente entiendan que no somos enemigos». La idea era audaz hasta el punto de la temeridad. Ka-Sentai, un fugitivo con precio sobre su cabeza, planeaba entrar voluntariamente en un pueblo controlado por el ejército estadounidense, confiando en que un sacerdote católico ayudaría a proteger tanto a Emma como a él, mientras buscaban una solución que beneficiara a todos. «¿Y si es una trampa?», preguntó Emma con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Entonces moriremos juntos como familia», respondió Ka-Sentai simplemente. «Pero prefiero morir tratando de hacer lo correcto que vivir escondiéndome como cobarde, mientras soldados usan tu nombre para justificar guerra contra mi pueblo». Emma lo miró a los ojos y vio en ellos la misma determinación que había visto esa primera noche cuando se enfrentó a los lobos para salvarla. Este hombre, este guerrero apache que había arriesgado todo por una niña extraña, estaba ahora dispuesto a arriesgar todo nuevamente para asegurar su futuro y proteger a su pueblo. «Está bien», dijo Emma con voz temblorosa pero decidida. «Confío en ti, hermano mayor». Ish-Kainai se acercó y colocó una mano sobre la cabeza de Emma, bendiciendo su decisión con palabras en apache que sonaban como una oración ancestral. Luego, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, comenzó a preparar a la niña para un viaje que sabía podría ser el último que harían juntos. Mientras se preparaban para dejar el santuario sagrado, que había sido su hogar durante semanas preciosas, ninguno de ellos podía imaginar que su historia ya había comenzado a extenderse como ondas en un estanque. Un comerciante mexicano que había sido testigo del rescate, esa primera noche, había llevado la historia a los salones de Tucson, donde se había transformado en una leyenda que crecía con cada repetición. Algunos decían que el apache había matado a los padres de la niña y la había secuestrado. Otros susurraban que la niña tenía poderes mágicos que habían encantado al guerrero salvaje. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa:
Esta historia tendría consecuencias que ninguno de ellos podía prever. El pueblo de Tucson se despertaba lentamente bajo el sol implacable de Arizona cuando 3 figuras aparecieron en las afueras polvorientas del asentamiento. Ka Sentai caminaba con la dignidad silenciosa de un jefe apache, llevando solo su lanza ceremonial como símbolo de sus intenciones pacíficas. Emma montaba su caballo Paint con la postura erguida que había aprendido durante sus semanas en las montañas, vestida con ropas tradicionales apaches que Ishkainai había tejido especialmente para ella. A su lado, un guía mexicano llamado Esteban, que Ka Sentai había convencido para que los escoltara con promesas de oro y la garantía de que no habría violencia. «Recuerda, niña», murmuró Ka Sentai en español, idioma que ahora dominaba mejor gracias a las enseñanzas de Emma. «Cuenta solo la verdad, no dejes que nadie cambie tu historia». Emma asintió, aunque su estómago se retorcía de nervios. Durante las 2 semanas de viaje desde las montañas sagradas hasta Tucson, Ka Sentai le había explicado lo que podrían enfrentar. Los rumores sobre su desaparición habían crecido hasta convertirse en leyendas contradictorias. Algunos decían que había sido secuestrada por salvajes sanguinarios. Otros susurraban que había sido elegida por los espíritus del desierto. La verdad, como siempre sucede, había quedado enterrada bajo capas de miedo, prejuicio y sensacionalismo. La misión San Javier del Bac se alzaba como una visión del cielo en el paisaje árido, sus torres blancas reflejando la luz del sol matutino como faros de esperanza. Pero entre la misión y ellos se extendía el pueblo de Tucson, un hervidero de mineros, comerciantes, soldados y aventureros que había crecido alrededor del fuerte militar como hongos después de la lluvia. Sus primeros pasos por la calle principal causaron un revuelo inmediato. Las conversaciones se detuvieron, las mujeres se llevaron las manos a la boca, y más de un hombre se llevó instintivamente la mano a su pistola. Ver a un apache caminando libremente por las calles de Tucson era tan inusual como ver a un lobo paseando con ovejas. «Es ella», gritó alguien desde la multitud que se había comenzado a formar. «Es la niña alemana, la que fue secuestrada. Y ese es el salvaje que se la llevó», añadió otra voz, cargada de veneno. Emma sintió que Ka Sentai se tensaba a su lado, pero él mantuvo su expresión serena y digna. Había esperado esta reacción. Lo que no había esperado era la intensidad del odio que vio en algunos rostros, ni la forma en que algunos hombres comenzaron a reunirse con expresiones que no auguraban nada bueno. Esteban, su guía mexicano, comenzó a sudar profusamente. «Señor Ka Sentai», murmuró nerviosamente, «tal vez deberíamos haber esperado hasta la noche». Pero antes de que pudieran retroceder, un hombre emergió de la multitud con la autoridad inconfundible de quien está acostumbrado a ser obedecido. Era el capitán William Morrison, comandante del fuerte local, un veterano de múltiples campañas contra las tribus nativas. Su uniforme azul estaba impecablemente planchado a pesar del calor, y su mano descansaba casualmente sobre la empuñadura de su saber. «¡Alto ahí!», ordenó con voz que cortaba el aire como una espada. «Ka Sentai de los Chiricahua, estás bajo arresto por el secuestro de Emma Hoffman y el asesinato de sus padres». Un murmullo de aprobación se alzó de la multitud, pero Emma dio un paso adelante antes de que Ka Sentai pudiera responder. «No», gritó con una voz que, a pesar de su juventud, llevaba una autoridad sorprendente. «Él no me secuestró, él me salvó». El capitán Morrison frunció el ceño, claramente desconcertado por la vehemencia de la niña. «Niña, has estado cautiva durante meses. Es normal que desarrolles sentimientos confusos hacia tus captores. Se llama síndrome del cautiverio». «No soy una cautiva». Emma se plantó firmemente entre Ka Sentai y los soldados que comenzaban a rodearlo. «Soy su hermana adoptiva. Él salvó mi vida cuando los lobos iban a comerme después de que los bandidos mataran a mis padres». La multitud murmuró con más confusión ahora. Esta versión de los eventos no coincidía con ninguna de las historias que habían estado circulando. Fue entonces cuando una voz nueva se alzó por encima del clamor. «Quizás deberíamos escuchar toda la historia antes de decidir quién es culpable de qué». Padre Miguel Sánchez caminaba hacia ellos
con la dignidad serena que solo poseen aquellos que han dedicado sus vidas a servir tanto a Dios como a la humanidad. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris prematuro y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para juzgar rápidamente a cualquiera. Su sotana marrón estaba polvorienta del viaje desde la misión, donde había estado atendiendo a los enfermos desde antes del amanecer. El capitán Morrison se irguió visiblemente al ver al sacerdote. «Padre Miguel, esta es una cuestión militar. No necesitamos intervención religiosa. Toda cuestión que involucra a los hijos de Dios es una cuestión religiosa, capitán», respondió el padre Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y si no me equivoco, tanto esta niña como este hombre son hijos de Dios». Kha Sentai se adelantó y, para sorpresa de todos, se dirigió al sacerdote en un español fluido. «Padre Miguel, venimos buscando su ayuda, no para escapar de la justicia, sino para asegurar que la justicia se haga realmente». El sacerdote estudió al guerrero apache con ojos penetrantes. En sus 20 años sirviendo en la frontera, había aprendido a leer a los hombres con la misma precisión que leía las escrituras. Lo que vio en Kha Sentai no era la crueldad calculada de un secuestrador, sino la determinación desesperada de un hombre que arriesgaba todo por hacer lo correcto. «Muy bien», dijo finalmente. «Propongo que todos nos calmemos y escuchemos lo que tienen que decir. Si hay crímenes que han sido cometidos, la verdad los revelará. Si hay inocencia que debe ser defendida, la verdad también la protegerá». El capitán Morrison parecía a punto de protestar, pero el padre Miguel lo interrumpió con una autoridad que trascendía los rangos militares. A menos, por supuesto, que el ejército estadounidense haya decidido que ya no necesita evidencia antes de ejecutar a sus prisioneros. Era un desafío directo, lanzado en público donde todos podían escucharlo. Morrison sabía que si rechazaba una investigación justa bajo la supervisión de un sacerdote respetado, parecería un tirano sediento de sangre. Gruñó su consentimiento, pero sus ojos prometían que esto no había terminado. El padre Miguel los condujo a la misión, donde en la frescura relativa de la capilla lateral, Emma comenzó a contar su historia. Habló con una elocuencia que sorprendió a todos los presentes, describiendo con detalles vívidos el ataque de los bandidos, la muerte brutal de sus padres y cómo había despertado rodeada de lobos hambrientos. Y entonces, continuó, sus ojos brillando al recordar ese momento, apareció Kha Sentai en la colina, como un ángel guerrero enviado por Dios. Gritó y los lobos huyeron. Me dio agua cuando estaba muriendo de sed. Curó mis heridas con sus propias manos. Me llevó con su hermana, quien me cuidó como si fuera su propia hija. Kha Sentai complementó la narrativa, describiendo cómo había encontrado a la niña, por qué había decidido ayudarla, y cómo durante las semanas siguientes ella había traído sanación a una familia apache que había perdido mucho a manos de la violencia. «No vinimos aquí para escondernos», explicó con dignidad. «Vinimos porque sabemos que hay hombres malvados usando la historia de Emma para justificar más violencia contra mi pueblo. Queremos que el mundo sepa la verdad, que apache y blanco pueden ser familia, pueden protegerse mutuamente, pueden elegir amor en lugar de odio». El padre Miguel escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles. Su experiencia como confesor le había enseñado a distinguir entre verdad y ficción, y todo en esta historia tenía el ring de la autenticidad. Pero cuando terminaron de hablar, el capitán Morrison se puso de pie con expresión escéptica. «Una historia muy conmovedora, pero solo tenemos sus palabras. ¿Dónde está la evidencia?» Emma frunció el ceño, confundida. «¿Qué evidencia? Yo soy la evidencia. Estoy viva, estoy sana, estoy aquí. Pero, ¿cómo sabemos que este apache no mató a tus padres y luego fingió salvarte para usar tu gratitud?» Morrison se dirigió a la multitud que se había reunido fuera de la capilla. «Todos conocemos las tácticas de estos salvajes, son astutos como serpientes». Fue entonces cuando Esteban, el guía mexicano que había permanecido silencioso hasta ese momento, se aclaró la garganta nerviosamente. «Capitán, hay algo que debería saber». Todos los ojos se volvieron hacia él. Era un hombre pequeño y nervioso,
de esos que prefieren permanecer en las sombras y evitar problemas. Pero algo en la nobleza de lo que había presenciado lo había movido a hablar. Yo vi cuando los bandidos atacaron la carreta de la familia Hoffman, confesó con voz temblorosa. Estaba comerciando con una tribu yaqui cerca de allí cuando escuché los disparos. Me escondí porque soy cobarde, pero vi todo. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Esteban continuó. Los bandidos estaban liderados por un hombre al que llamaban Serpiente. Mataron al padre primero, luego a la madre cuando trató de proteger a la niña. Pensé que la niña también había muerto, pero después vi cuando el apache la encontró. Vi cuando ahuyentó a los lobos. Vi cuando le dio agua y curó sus heridas. Morrison palideció visiblemente. ¿Y por qué no reportaste esto antes? ¿A quién se lo iba a reportar? Esteban se encogió de hombros. ¿A soldados que habrían dicho que yo era cómplice? ¿A civiles que me habrían culpado por no intervenir? Soy solo un comerciante mexicano. Nadie habría creído mi palabra contra los rumores que ya estaban circulando. El padre Miguel intercambió una mirada significativa con Morrison. Capitán, parece que tenemos evidencia independiente que corrobora la versión de los eventos que han presentado K. Sentai y Emma. Pero Morrison no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Incluso, si esa parte es verdad, eso no explica por qué mantuvo cautiva a la niña durante meses en lugar de traerla inmediatamente a las autoridades. Emma se puso de pie, su pequeña figura vibrando con indignación. No era una cautiva, era parte de su familia. Me enseñaron cosas hermosas, me cuidaron mejor de lo que muchas familias blancas cuidan a sus propios hijos. Las niñas blancas no pertenecen a familias salvajes, replicó Morrison fríamente. Fue entonces cuando K. Sentai habló, y su voz llevaba el peso de años de dolor y desilusión. ¿Y dónde estaban las familias blancas cuando ella estaba muriendo en el desierto? ¿Dónde estaban cuando los lobos la rodearon? ¿Dónde estaban cuando necesitaba agua, comida, medicina, amor? Sus palabras resonaron en la capilla como campanas de verdad. Incluso algunos de los habitantes del pueblo que habían venido esperando ver la ejecución sumaria de un salvaje comenzaron a lucir incómodos. El padre Miguel se puso de pie lentamente, su decisión claramente tomada. Capitán Morrison, basándome en el testimonio que he escuchado hoy, declaro que K. Sentai no es culpable de ningún crimen. Al contrario, debería ser considerado un héroe por salvar la vida de esta niña. Padre, usted excede su autoridad, protestó Morrison. Mi autoridad viene de Dios, capitán. Y Dios me dice que este hombre actuó con amor y misericordia hacia uno de sus hijos más vulnerables. El sacerdote se volvió hacia la multitud. ¿No es esto lo que Cristo nos enseñó? ¿A ayudar al necesitado, sin importar su raza o religión? Pero las palabras del padre Miguel, aunque poderosas, no pudieron cambiar años de prejuicio arraigado de la noche a la mañana. Un murmuro hostil comenzó a alzarse de algunos sectores de la multitud. «Los apaches son asesinos», gritó alguien desde atrás. «No podemos confiar en ninguno de ellos», añadió otro. Emma sintió que la situación comenzaba a volverse peligrosa. Podía ver en los ojos de algunos de los hombres presentes el mismo tipo de odio ciego que había visto en los ojos de los bandidos que habían matado a sus padres. Era un odio que no se detenía ante la lógica, la compasión o incluso la verdad. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a K. Sentai. Se subió a una banca para que todos pudieran verla, y con una voz que de alguna manera llenó toda la capilla, gritó: «Si no pueden ver que K. Sentai es un buen hombre, entonces son ustedes los ciegos. Si no pueden entender que me salvó cuando nadie más lo haría hacer, entonces son ustedes los salvajes». El silencio que siguió fue absoluto. Emma continuó, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz firme. «Mis padres vinieron a América buscando una tierra donde la gente pudiera vivir libre de odio y prejuicio. Murieron antes de encontrarla. Pero yo la encontré en las montañas con una familia apache que me amó cuando estaba sola, que me curó cuando estaba herida, que me protegió cuando tenía miedo». Se volvió directamente hacia el capitán Morrison. «Si ustedes arrestan a K. Sentai por salvar mi vida,
Entonces este país por el que dicen luchar no es mejor que los países de donde mi familia huyó. Sus palabras cayeron sobre la multitud como gotas de lluvia sobre tierra seca. Algunos rostros mostraron vergüenza, otros reflexión, algunos pocos mantuvieron su expresión hostil, pero la intervención de Emma había cambiado la dinámica de la situación. Ya no era simplemente una cuestión de autoridad militar contra tradición religiosa, ahora era una cuestión moral que cada persona presente tendría que decidir por sí misma. El padre Miguel aprovechó el momento. Propongo una solución que honre tanto la ley como la justicia. Ka-Sen-Tai será libre de irse, como debe ser para cualquier hombre inocente. Emma será colocada bajo mi cuidado temporalmente mientras buscamos familiares que puedan reclamarla apropiadamente. Y cualquier hombre que tenga dudas sobre este arreglo puede venir a discutir el asunto conmigo en privado. Era una propuesta salomónica que ofrecía algo para todos. Los militares conservaban su autoridad, la iglesia protegía a los inocentes y la justicia se hacía sin derramamiento de sangre. Morrison gruñó claramente insatisfecho, pero sin argumentos legales sólidos para objetar. Pero justo cuando parecía que la situación se resolvería pacíficamente, un jinete llegó al galope hasta la puerta de la misión. Era un soldado joven, cubierto de polvo del camino, con noticias que cambiarían todo una vez más. Capitán Morrison, mensaje urgente del coronel Jenkins en Fort Huachuca. Los apaches Chiricahua se han alzado en guerra. Están atacando asentamientos en toda la región. El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta mortal. Morrison se volvió lentamente hacia Ka-Sen-Tai, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Qué conveniente, apache. Justo cuando proclamas tu inocencia, tu tribu declara la guerra. Emma sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que habían logrado, toda la verdad que habían revelado, toda la esperanza que habían construido, estaba a punto de ser destruida por fuerzas que estaban más allá de su control. Pero Ka-Sen-Tai se mantuvo erguido, su dignidad intacta incluso frente a esta revelación devastadora. No sé nada de esto, dijo con voz firme, pero si mi gente está en guerra es porque han sido empujados más allá de lo que cualquier pueblo orgulloso puede soportar. Morrison desenfundó su pistola. Ka-Sen-Tai de los Chiricahua, ahora estás arrestado no solo por secuestro, sino por traición en tiempos de guerra. Emma gritó y se interpuso entre la pistola y Ka-Sen-Tai. No, él no ha hecho nada malo. Pero esta vez, ni siquiera las palabras del padre Miguel podrían detener lo que estaba por venir. Las fuerzas de la historia, el prejuicio y la guerra habían convergido en este momento, y todos los presentes sabían que habían pasado del reino de la justicia individual al reino de la supervivencia tribal. Lo que ninguno de ellos sabía era que su historia estaba a punto de tomar un giro que nadie habría podido predecir, y que las decisiones tomadas en los próximos momentos resonarían a través de generaciones. El aire dentro de la misión se había vuelto espeso con la tensión de una tormenta que estaba a punto de estallar. El capitán Morrison mantenía su pistola apuntada hacia Ka-Sen-Tai, mientras Emma se aferraba desesperadamente al brazo del guerrero apache, como si pudiera protegerlo con su pequeño cuerpo de la furia de un imperio. El padre Miguel se había colocado estratégicamente entre los soldados y su objetivo, sus brazos extendidos en un gesto que evocaba tanto crucifixión como protección. «Capitán», dijo el sacerdote con voz firme pero tranquila, «antes de que tome una decisión de la que pueda arrepentirse, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo es que los Chiricahua se alzaron en guerra precisamente cuando uno de sus guerreros más respetados estaba aquí, a 200 millas de distancia, arriesgando su vida para hacer la paz?» Morrison vaciló por un momento, el punto lógico del padre Miguel penetrando a través de su sed de justicia militar. Pero antes de que pudiera responder, otro jinete apareció en la entrada de la misión, este galopando aún más frenéticamente que el primero. Era un vaquero mexicano, José Morales, conocido en toda la región por su honestidad y su habilidad como rastreador. Su caballo estaba cubierto de espuma blanca, y él mismo parecía haber cabalgado directamente desde el infierno. «Padre Miguel», gritó, desmontando antes de que su caballo se hubiera detenido completamente. «Tiene que escuchar esto.
Los ataques a los asentamientos no fueron hechos por chiricahuas. Toda la atención se volvió hacia él como hierro hacia un imán. José se acercó jadeando, sus palabras saliendo en ráfagas entrecortadas. Estuve rastreando a los atacantes. Seguí sus huellas durante 3 días. Eran bandidos disfrazados de apaches, los mismos bandidos que mataron a los padres de la niña, liderados por ese demonio al que llaman serpiente. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el goteo de agua de una fuente en el patio de la misión. Morrison frunció el ceño, claramente escéptico. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? José se acercó al capitán y le mostró algo que llevaba en su mano. Una flecha rota con plumas que habían sido teñidas de manera incorrecta. Los apaches verdaderos nunca harían sus flechas así. Y encontré esto cerca de uno de los ataques, botas con herraduras de clavo, no mocasines. Los atacantes dejaron pistas falsas, flechas apache plantadas, pero fueron descuidados. Kasentai examinó la flecha y asintió con expresión sombría. Estas plumas están mal. Apache Chiricahua usa águila real, no halcón rojo, y patrón está equivocado. Quien hizo esto conoce poco de nuestras tradiciones. El padre Miguel se volvió hacia Morrison con una expresión que mezclaba vindicación y preocupación. Capitán, ¿no le parece extraordinariamente conveniente que estos ataques comenzaran justo cuando Kasentai venía a Tucson a limpiar su nombre? ¿Y que los verdaderos asesinos de la familia Hoffman estén ahora usando disfraces apaches para incitar una guerra? Pero antes de que Morrison pudiera responder, Emma tuvo una revelación que la golpeó como un rayo. Esperen, sé quién está detrás de esto. Todos los ojos se volvieron hacia la niña de 8 años que había estado en el centro de toda esta tormenta. Emma se irguió con una determinación que iba mucho más allá de su edad. El hombre que mató a mis padres, Serpiente, no solo quería nuestro oro. Antes de disparar a Papa le dijo algo. Estos territorios van a ser nuestros y ustedes, colonos estúpidos, van a ayudarnos a conseguirlos. Se volvió hacia el capitán Morrison con ojos que brillaban de comprensión. ¿No pueden ver? Él quiere que haya una guerra entre los apaches y los blancos. Si todos se están matando entre sí, él y su banda pueden tomar control de las rutas comerciales, las minas, todo. Kasentai asintió lentamente, las piezas del rompecabezas encajando en su lugar. Es estrategia inteligente, hacer que apache y blanco se maten mientras él se vuelve rico con caos. José Morales se adelantó, su excitación creciendo. Eso explicaría por qué encontré rastros de sus campamentos cerca de Fort Huachuca. Están estudiando los movimientos militares, planeando ataques que parecerán apache, pero que realmente beneficiarán solo a ellos. El padre Miguel se volvió hacia Morrison con una expresión seria. Capitán, creo que estamos frente a algo mucho más grande y más peligroso que un simple conflicto tribal. Estamos ante una conspiración que amenaza la paz de toda la región. Morrison bajó su pistola lentamente, su mente militar procesando las implicaciones. Si tenía razón, había estado a punto de ejecutar al único hombre que podría ayudarlo a detener una guerra que se basaba en engaños. Muy bien, dijo finalmente, con voz que mostraba tanto determinación como una disculpa reacia. Supongamos que tienen razón. ¿Qué proponen que hagamos? Kasentai se adelantó, su postura transformándose de la de un prisionero a la de un aliado. Serpiente conoce territorio como apache, pero no conoce costumbres apache verdaderas. Si trabajamos juntos, apache y soldado blanco, podemos usar su ignorancia contra él. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Morrison. La respuesta de Kasentai fue audaz al punto de la temeridad. Emma y yo volvemos a territorio apache abiertamente. Serpiente pensará que somos presa fácil, especialmente con Niña Blanca. Cuando venga por nosotros, ustedes estarán esperando. Emma se irguió inmediatamente. Yo no voy a ser la carnada. No carnada, corrigió Kasentai, con una sonrisa que mostraba tanto orgullo como afecto. Eres guerrera. Guerrera apache sabe cómo luchar. El plan que emergió de la discusión que siguió era complejo y peligroso, pero tenía la elegancia de usar las propias tácticas de Serpiente contra él. Emma y Kasentai viajarían ostensiblemente hacia territorio apache, pero en realidad se dirigirían a un cañón natural
que José conocía, donde podrían ser fácilmente defendidos. Morrison seguiría con sus soldados a distancia prudente. Cuando Serpiente y su banda atacaran esperando encontrar presas fáciles, se encontrarían rodeados. Pero Emma insistió en una modificación que sorprendió a todos. Quiero que Ishkai-Nai y algunos guerreros apaches reales estén ahí también. No solo soldados blancos. Si vamos a demostrar que apaches y blancos pueden trabajar juntos, entonces que trabajen juntos de verdad. Era una solicitud extraordinaria de una niña de 8 años, pero el padre Miguel la apoyó inmediatamente. La niña tiene razón. Si esta alianza va a significar algo, debe ser real, no solo conveniente. Morrison gruñó, claramente incómodo con la idea de una operación militar conjunta con hostiles, pero no podía negar la lógica de la propuesta. 3 días después, el plan se puso en marcha. Emma cabalgaba junto a Ka-Sentai a través del paisaje dorado del atardecer, dirigiéndose hacia el cañón de la luna creciente. Pero esta vez no iba vestida como una apache, sino con un vestido blanco que Ishkai-Nai había conseguido en el pueblo, haciéndola visible desde millas de distancia. Era una señal deliberada para Serpiente. Aquí estaba su presa, aparentemente indefensa. Lo que Serpiente no sabía era que el cañón al que se dirigían era una fortaleza natural, con solo 2 entradas que podían ser fácilmente defendidas. Morrison y sus soldados ya estaban en posición en la entrada sur, mientras que Ishkai-Nai había llegado con 6 guerreros apache de élite para cubrir la entrada norte. Era la primera vez en décadas que soldados estadounidenses y guerreros apaches luchaban del mismo lado. Cuando llegaron al cañón, Emma sintió una mezcla de terror y excitación. Había insistido en ser parte activa del plan, no solo una víctima pasiva. Ka-Sentai le había enseñado a usar un arco pequeño durante su tiempo en las montañas, y aunque no era una experta, podía al menos defenderse. No tuvieron que esperar mucho. Serpiente apareció al atardecer con su banda de 12 hombres, todos disfrazados como apaches, pero llevando armas que ningún guerrero nativo habría usado. Su líder era exactamente como Emma lo recordaba: alto, delgado, con ojos grises y fríos como el acero invernal. Pero ahora podía ver algo que había sido invisible para su mente infantil durante el ataque original. Este hombre no era solo malvado, era inteligente de una manera que lo hacía doblemente peligroso. «Miren lo que tenemos aquí», gritó Serpiente, su voz resonando por las paredes del cañón. El apache que se robó a nuestra pequeña princesa alemana, y ella misma, vestida de blanco como un cordero para el sacrificio. Emma sintió que se le helaba la sangre al escuchar esa voz, la misma que había sido lo último que escucharon sus padres antes de morir. Pero en lugar del terror paralizante que había experimentado como niña indefensa, ahora sentía algo diferente, una furia fría y controlada que había aprendido de Ka-Sentai. «¡Serpiente!», gritó con voz que cortaba el aire como una flecha. «Eres tú quien debería estar muerto». El bandido se rió, un sonido áspero que no tenía nada de humor. «Vaya, vaya, la pequeña huérfana ha aprendido a gruñir, pero todavía eres solo una niña, y él todavía es solo un salvaje. Los dos van a morir hoy. Pero primero vas a ayudarme a terminar lo que empecé». Ka-Sentai se adelantó, su lanza en posición defensiva. «Lo único que vas a terminar hoy es tu propia vida, asesino». Serpiente señaló hacia sus hombres, que comenzaron a dispersarse en formación de ataque. «¿Sabes qué es lo más hermoso de mi plan, Apache? Cuando encuentren sus cuerpos, todos pensarán que los Chiricahua finalmente mataron a la niña alemana. La guerra será inevitable, y mientras todos se matan entre sí, yo voy a controlar todo el comercio desde Tucson hasta Santa Fe». Fue entonces cuando Emma gritó las palabras que habían acordado como señal. «La verdad siempre triunfa sobre la mentira». El cañón explotó en caos organizado. Morrison y sus soldados aparecieron desde las rocas al sur, sus rifles ya apuntados hacia los bandidos disfrazados. Simultáneamente, Ishkai-Nai y sus guerreros emergieron como espíritus de guerra desde el norte, sus arcos tensados y listos para disparar. Serpiente y su banda se encontraron atrapados en una trampa mortal, rodeados por fuerzas que habían estado en guerra entre sí durante generaciones,
pero que ahora luchaban con un propósito común. «Es una trampa», gritó uno de los bandidos, pero ya era demasiado tarde para escapar. Lo que siguió fue una batalla breve pero feroz. Los bandidos, aunque superados en número, lucharon con la desesperación de hombres que sabían que no habría cuartel. Serpiente mismo demostró ser un adversario formidable, moviéndose con la agilidad de una víbora y disparando con una precisión mortal. Emma se mantuvo cerca de Kha Sentai, usando el arco pequeño que él le había hecho para dirigir flechas hacia cualquier bandido que se acercara demasiado. No era una guerrera experimentada, pero su determinación era feroz, alimentada por años de dolor reprimido y el deseo de justicia para sus padres muertos. En el punto culminante de la batalla, Serpiente logró acercarse lo suficiente para enfrentar directamente a Kha Sentai. Los dos hombres se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo, el bandido con su pistola y cuchillo contra la lanza y Tomahawk del guerrero apache. «Debería haberte matado hace meses cuando tuve la oportunidad», gruñó Serpiente, lanzando una cuchillada que Kha Sentai apenas logró bloquear. «Tu error fue no entender que salvar vida inocente vale más que tu codicia», respondió Kha Sentai, contraatacando con una precisión que hablaba de años de entrenamiento guerrero. Pero fue Emma quien proporcionó el momento decisivo de la batalla. Mientras Serpiente y Kha Sentai luchaban, uno de los bandidos restantes logró flanquearlos y apuntó su rifle directamente a la espalda del apache. Emma lo vio desde su posición entre las rocas y, sin pensar en su propia seguridad, gritó una advertencia y disparó su pequeña flecha. La flecha de Emma no era lo suficientemente poderosa para matar, pero golpeó al bandido en el brazo, desviando su disparo en el momento crucial. El rifle se disparó, pero la bala pasó silbando junto a la cabeza de Kha Sentai, en lugar de atravesar su corazón. Esa distracción fue todo lo que Kha Sentai necesitó. Con un movimiento fluido que combinaba fuerza y precisión, hundió su lanza en el pecho de Serpiente. El líder de los bandidos se tambaleó hacia atrás, mirando con incredulidad la punta de sílex que sobresalía de su pecho. Sus ojos fríos se fijaron en Emma, y con su último aliento murmuró: «Debería de haberte matado cuando maté a tus padres». Luego se desplomó, y con él murió la conspiración que había amenazado con sumergir toda la región en una guerra basada en mentiras. El silencio que siguió al final de la batalla era profundo, roto solo por el eco tardío de los disparos rebotando entre las paredes del cañón. Soldados estadounidenses y guerreros apaches se miraron entre sí con una mezcla de respeto mutuo y sorpresa. Habían luchado juntos, sangrado juntos y vencido juntos. Morrison se acercó a Kha Sentai, extendiendo su mano en un gesto que habría sido impensable solo días antes. «Guerrero, ha sido un honor luchar a tu lado». Kha Sentai estrechó la mano del capitán, sus ojos brillando con una emoción que pocas veces permitía que otros vieran. «Honor es mutuo, soldado. Tal vez hay esperanza para paz verdadera». Pero fue Ishkai Ni quien expresó lo que todos estaban sintiendo. Se acercó a Emma y la abrazó. Luego habló en apache. Kha Sentai tradujo sus palabras con voz cargada de emoción. «Ella dice que hoy, una niña pequeña enseñó a guerreros adultos el verdadero significado de coraje. Dice que el Gran Espíritu envió a Emma no solo para ser salvada, sino para salvar a otros». Emma miró a su alrededor, a los soldados y guerreros que habían arriesgado sus vidas por la justicia, a la familia apache que la había adoptado como propia, al sacerdote que había defendido la verdad contra el prejuicio. Su corazón se llenó de una comprensión que iba más allá de sus 8 años. «No», dijo suavemente, pero con una voz que todos pudieron escuchar. «No fui enviada para salvar a nadie. Todos nos salvamos mutuamente». Los días que siguieron trajeron cambios que resonarían a través de la historia de la región. El padre Miguel organizó una ceremonia formal en la misión, donde la historia verdadera de Emma y Kha Sentai fue documentada oficialmente. Periodistas de hasta San Francisco vinieron a escuchar el relato de cómo una niña alemana y un guerrero apache habían expuesto una conspiración que habría costado cientos de vidas inocentes.
Morrison escribió un informe oficial recomendando que Kha Sentai fuera reconocido como amigo de la República por sus servicios en prevenir la guerra. Era una distinción casi sin precedentes para un apache, pero los hechos eran indiscutibles. Más importante aún, el tratado de paz que se negoció en las semanas siguientes incluyó disposiciones que ningún documento anterior había contemplado: reconocimiento mutuo de territorios sagrados, intercambio cultural supervisado y un sistema de justicia conjunta para crímenes que afectaran a ambas comunidades. Emma, mientras tanto, enfrentó su propia decisión crucial. Habían llegado cartas de Alemania, de tíos y primos que apenas recordaba, ofreciendo adoptarla y llevarla de vuelta a la tierra de sus ancestros. También había familias alemanas en Texas y California que habían expresado interés en criarla como su propia hija. Pero Emma había encontrado algo en las montañas de Arizona que ninguna carta o promesa podía reemplazar. Había encontrado una familia que la había elegido no por obligación, sino por amor, y que la había amado no a pesar de sus diferencias, sino a causa de ellas. En una decisión que sorprendió a muchos, pero que tenía perfecta lógica para quienes la conocían, Emma eligió quedarse. El padre Miguel se convirtió en su tutor legal oficial, pero Kha Sentai e Ishkainai siguieron siendo su familia verdadera. Vivía parte del año en la misión, recibiendo educación formal, y parte del año en las montañas sagradas, aprendiendo las tradiciones de un pueblo que había adoptado como propio. Creció para convertirse en traductora, mediadora y eventualmente en la primera mujer en servir oficialmente como enlace entre el gobierno estadounidense y las tribus apaches. Sus memorias, escritas décadas después, se convertirían en uno de los documentos más importantes sobre la verdadera historia de la frontera americana. Pero quizás su legado más duradero fue algo más simple y más profundo. En un tiempo, cuando el odio racial parecía inevitable, cuando la violencia era vista como la única solución a las diferencias culturales, una niña de 8 años había demostrado que el amor podía trascender cualquier barrera. Años después, cuando Emma ya era una mujer adulta con hijos propios, todavía regresaba cada verano al lugar donde había conocido a Kha Sentai por primera vez. El guerrero apache, ahora viejo pero todavía digno, la esperaba siempre en la misma roca donde había plantado su lanza para desafiar a los lobos. Y allí, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer encuentro, renovaban los lazos de una familia que había sido forjada no por sangre, sino por algo mucho más poderoso: la decisión consciente de elegir el amor por encima del miedo, la compasión por encima del prejuicio y la esperanza por encima de la desesperación. La historia de Emma Hoffman y Kha Sentai se convirtió en leyenda, contada alrededor de fogatas y en pulpitos, en cantinas y en consejos tribales. Pero para aquellos que habían vivido los eventos reales, siempre fue mucho más que una leyenda. Era prueba viviente de que incluso en los lugares más áridos y tiempos más difíciles, las semillas de la redención pueden echar raíces, crecer y dar fruto que alimentará a generaciones futuras. Y en el desierto de Arizona, donde el viento todavía susurra historias de antiguos heroísmos, algunos dicen que en las noches más claras aún se puede escuchar el eco de un grito de guerra apache, no de rabia o conquista, sino de protección y amor incondicional. Porque algunas historias son demasiado poderosas para morir, y algunos lazos son demasiado sagrados para ser rotos por el tiempo, la distancia o incluso la muerte. En 1925, casi 40 años después de los eventos narrados en esta historia, Emma Hoffman Sánchez había tomado el apellido del padre Miguel como honor a su memoria, publicó sus memorias bajo el título Hermanos del Desierto, una historia verdadera de redención en la frontera americana. El libro se convirtió en un bestseller nacional y fue traducido a más de 20 idiomas. Los ingresos de las ventas fueron donados a la fundación que Emma había establecido para promover la educación intercultural y la preservación de las tradiciones nativas americanas. Kha Sentai vivió hasta los 89 años, respetado tanto por su propia tribu como por la comunidad blanca. En su funeral, soldados estadounidenses
sirvieron como portadores del ataúd junto con guerreros apaches, un honor que habría sido impensable en cualquier otra época. La misión San Xavier del Bac todavía existe hoy, y en una pequeña capilla lateral hay una placa que lee: en memoria del padre Miguel Sánchez, quien demostró que la fe verdadera no conoce fronteras raciales, y de todos aquellos que eligieron el amor por encima del odio. Pero quizás el tributo más hermoso a esta historia extraordinaria se encuentra en un pequeño cementerio apache en las montañas de Arizona, donde dos lápidas descansan lado a lado. Una lleva el nombre de Ka Sentai en inglés y apache. La otra lleva el nombre de Emma en inglés, apache y alemán. Debajo de ambos nombres, tallado en piedra que resistirá a los siglos, hay una sola palabra en los tres idiomas: familia. Porque al final, esa fue la verdad más poderosa que emergió de su encuentro fortuito en el desierto: que la familia verdadera no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que elegimos dar. Los lobos rodearon a la niña abandonada, pero un apache apareció con la lanza en alto